En la carrera por acabar con la ansiedad, los primeros que sucumben son los que se concentran en las técnicas y en las recetas. Luego van quedando los que entienden que la ansiedad es una consecuencia y no una causa, y que para erradicarla hay que ir a su origen. Y eso toma tiempo. Al final, los únicos que triunfan son aquellos que hicieron del sanar un estilo de vida. Al final te das cuenta que no había que erradicar la ansiedad, había que evolucionar, había que crecer, había que ser coherente. Un estado del ser en el cual todas tus dimensiones de existencia, es decir, pensamiento, palabra, obra y emoción, están sincronizados en una misma intención. A eso los chamanes lo llaman el intento. Pero a eso los esotéricos lo llaman alquimia. O también se llama magia. ¿Y por qué se llama magia? ¿Y por qué lo asocio con ese poder del que hablan infinitos autores? Porque es cuando un ser que está en coherencia, que tiene el poder de movilizar todos sus nodos energéticos en todas sus dimensiones disponibles hacia un propósito. Y en efecto, lograr el propósito. Entonces aquí podemos ver una relación entre por qué estoy hablando de la coherencia en un grupo destinado a bajar la ansiedad. Porque si mi propósito es bajar la ansiedad, entonces la única manera que tengo de hacerla es ser coherente. No hay ninguna otra forma de acabar con la ansiedad que siendo coherente. No puedes ser coherente con cualquier cosa. Todos tenemos distintas misiones. La coherencia plena se logra cuando encuentras el propósito que te define. Aunque cambie en el futuro, pero ese propósito es algo que te está ayudando a cumplir tu misión emocional. Y bueno, ahí está el tema. ¿Cuál es tu misión emocional? Yo estuve hablando de eso en los capítulos pasados. No voy a hacer hincapié en eso ahora. Pero tu misión emocional es eso que te toca a ti resolver en relación a tu árbol. ¿Cuál es ese trabajo que tú tienes que hacer? ¿Cuál es ese aporte que tú tienes que hacer a tu familia, a tu grupo? Cuando estás en un estado coherente, logras una experiencia intensa, auténtica y poderosa, que hace que tu entorno se amolde a ti. Ser coherente es brillar como una estrella. Y cuando eres coherente, el resto de las personas que te rodean, personas más ligeras, personas que no son todavía coherentes porque no han encontrado su misión emocional, porque no han entrenado, porque están ahí flotando, comienzan a orbitar alrededor de ti y comienzan a facilitarte todo lo necesario para que logres tu propósito. Sí, la gente orbita en torno a las personas que son coherentes. Una persona que es coherente se le ve brillar, se le ve ser duro, porque tiene un propósito y porque nada lo aparta de ese propósito. Porque tiene la paciencia de dioses, el tesón de un maestro de artes marciales, la pasión de un artista por cumplir con esa misión emocional. La verdad es que nuestra vida transcurre entre incoherencias. Nuestra vida moderna es desconectada e incoherente per se. Esto no es un accidente, porque los controladores saben el poder de una persona cuando está en coherencia. Es un poder inimaginado. Es un poder que se escapa para las personas que no son capaces de ver más allá de lo evidente. Y ahí estamos hablando de un 90% de la población que solo ve materia. No solemos tener el control de nuestros pensamientos. Vivimos atormentados de información y más ahora. No conocemos la verdadera naturaleza de nuestras emociones. El inconsciente nos gobierna. Y cada vez más utilizamos el no lo sé, no me di cuenta, no sé lo que me pasa, no sé lo que siento, no sé por qué hago lo que hago, no sé por qué no hago lo que no hago. Y como estamos en un mundo en el que el inconsciente es a la buena de Dios, entonces vamos echando y vamos echando cosas en ese saco que en realidad tiene más de cobardía que de inconsciencia. No es una inconsciencia, es una especie de preconsciente que está sellado con una puerta de pánico a enfrentar tus verdades.
Nos hemos puesto en posiciones donde no somos libres de actuar y solemos no decir lo que queremos por temor a que nos quiten algún beneficio, a herir a otras personas, a no ser bien vistos. Entonces sí, ya ves que no es fácil ser coherente, porque para ser coherente tienes que tener el control de esos 4 estados. Es por eso que yo en los programas anteriores he estado machacando sobre, por ejemplo, el tema de conocer cuál es tu misión emocional, con el tema de los padres, de lograrte una vida en la que puedas actuar, en la que tengas un rango de acción, en conocer cómo funcionan tus patrones, tu programación, para que entiendas las demandas de tu ego, les puedas bajar el volumen y empezar a ejercitar el libre albedrío. No importa si es algo deportivo, si es algo artístico, si es algo político, si es algo psicológico. Lo que importa es que pensamiento, palabra, obra y emociones estén en una misma línea. Es decir, si nosotros lo que emanamos con nuestras emociones son notas musicales, quiere decir que todas tus dimensiones, el tambor de las acciones, la guitarra de las palabras, los violines de las emociones, estén tocando la misma canción. Eso es ser coherente, tocar la misma canción y utilizar todas las partes de tu ser para que esa canción suene. Entonces no importa si es rock, clásica, bolero, no importa. Lo que importa es aprender a ser un hombre o una mujer orquesta. Es aprender a generar la música a voluntad. Eso es la magia. Y una vez que aprendes a controlarlo, entonces lo puedes aplicar para un montón de otras cosas y se va convirtiendo en algo cotidiano hasta que un día ves atrás y dices: ¡ay, aquellos días en los que yo era infeliz! ¿Cuál es la verdadera misión e importancia de nuestros padres, hijos, pareja, amigos y la gente que tenemos al lado? Que ellos son una perfecta oportunidad para nosotros practicar el ser coherentes. En este momento te voy a contar una historia bastante íntima sobre mi hermana y yo. Y fue, digamos, el primer momento en el que yo experimenté una coherencia con poderes mágicos. Mi hermana, desde que estamos muy pequeños, yo le llevo a ella 2 años, desde que estamos muy pequeños, ha sido una persona como más inquieta, más sensible, le ha costado más asimilar las cosas más complejas, las emociones más complejas, y siempre había sido alguien que no se callaba al expresar sus inquietudes, sus rabias, sus sentimientos. Lloraba muchísimo desde pequeñita, reclamaba mucha atención, lloraba cuando estaba pequeña y quería que le dieran tetero, se escapaba de la cuna, cuando jugábamos y ella perdía, entonces lloraba. Siempre fue, digamos, la niña problemática de la casa. Y eso hizo que ante los ojos de mi abuela, que fue la persona que nos crió, yo fuera el niño ejemplar de la casa. Yo soy el mayor, ella es la que me viene, luego vino una más pequeña que era la consentida de la casa. Resultó que a mi hermana le dimos palo entre todos porque era muy fácil hacerlo. Era muy fácil echarle la culpa a ella porque ella era la que siempre estaba gritando, la que siempre estaba llorando, que la volvimos loca, realmente, literalmente. Empezó a tener unas crisis esquizoides en la adolescencia, hacer cosas realmente increíbles como pasar 6 meses sin dormir, en serio. O durmiendo muy poco, pero en realidad se sentían como 6 meses sin dormir en absoluto. Escuchaba voces, lloraba, se iba de la casa, y eso a mi familia la destrozó. Entonces, mientras más loca estaba Karen, peor estaba el entorno en la familia, peor éramos emocionalmente, menos hablábamos, y eso hacía que Karen, que era una esponja, porque eso es lo que ella tenía, era la persona más sensible del mundo, que absorbía todos los procesos emocionales irresueltos de la familia, los expresaba en esa forma de esa locura que los demás nos negábamos a aceptar, que éramos parte de ella. Pensábamos que era ella, pensábamos como la mayoría de la familia que eso era un problema de ella y de los doctores y de las pepas que le mandaron. Tanto así que le llevaron a Cuba, que en aquel entonces nosotros pensábamos que era
oh, la autoridad en psiquiatría, y en realidad eran peores criminales, mandapastillas, y le diagnosticaron una especie de esquizofrenia de mentira con una excusa para medicarla de por vida y convertirla en una esclava, que eso es lo que son las personas que están medicadas con esas pepas antidepresivas, que en realidad todas son lo mismo, todas son unas pepas estupidificantes que te quitan la capacidad de conectar, de irte a lo superior y te dejan siendo alguien productivo, idiota, pero productivo. Y dejamos que mi hermana cayera en eso porque, bueno, la verdad es que no sabíamos qué más hacer. No sabíamos más para dónde ir. No lo hicimos de maldad. A todas estas, mi hermana vivió un calvario de estar o medicada o en problemas durante décadas. Y hace pocos años, cuando yo estaba desarmándome, como estábamos hablando en los capítulos anteriores, en ese proceso de buscar qué era lo que me molestaba, ver cómo esa persona era un espejo, perdonarla, empecé primero con mi tema más difícil, que era mi padre, después con mi otro tema más difícil, que era mi madre, y hasta que un día me tocó pensar en mi hermana. Y rápidamente, como quien se da cuenta que dejó al niño en el centro comercial, me di cuenta de la barbaridad que habíamos hecho con ella y de que yo jugué un papel muy importante en ese proceso. Claro, mi hermana no se quedó ahí, ella tiene un alma muy impetuosa que la llevó a irse del país, que la llevó a tener un hijo, a tener pareja, luego de muchos problemas en ese ámbito y ya bastante mayor, 2 años menos que yo, que tengo 46. Pero bueno, no estaba en un manicomio ahí loca, sino que estaba haciendo lo que podía. En realidad nunca logró tener un trabajo significativo, siempre tenía trabajos de secretaria, atender, como que no podía y le costaba. Y me tocó llamarla, nada, me tocó llamarla y hablar con ella y ya decirle que me perdonara, que nos perdonara a todos, que no sabíamos lo que estábamos haciendo y que yo tenía algo muy importante que decirle. En ese entonces me acuerdo que sentí una especie de ganas de llorar con felicidad, con certeza, con nervio. Y le dije, Karen, tú no estás loca, tú nunca estuviste loca. Te lo digo yo como psicólogo, como hermano, tú no estabas loca en nada, eso es todo basura de mierda. Caíste en las garras de un sistema parasitario que genera estúpidos, a manos de una familia ignorante. Y sí, has sido una maestra, porque por lo menos a mí me enseñaste cuál era ese camino. Y yo vengo hoy a decirte que nos perdones a tu abuela, a mí, a tu otra hermana, que te hemos despreciado y te hemos tratado de esta forma, a tus padres, que te llevaron a Cuba a que te pusieran esa etiqueta de mentira, falsa, además mal hecha, mediocre, comunista, y que te mandaran esas recetas de por vida. Karen, deja de tomar las putas pepas. Karen lloró, yo lloré. Fueron 5 minutos en los cuales todos nuestros problemas se acabaron como hermanos. Décadas de problemas, décadas de peleas, de te dejo de hablar por años, de te ignoro, de que por qué él me hace esto, de gritos, de llantos, de puertas, de sangre, sudor y lágrimas, se acabaron en 5 minutos. Se acabaron. Ella me dijo, está bien, llorando así, pero no era un llanto de no, era un llanto de ¡pum! Fue una liberación lo que ocurrió en ese momento. Nuestra relación se sanó en instantes, el amor volvió, la conexión se volvió a hacer y ella dejó las pepas. Y ella hoy ya no se ve como una persona loca, ella ya no se ve como una persona con problemas. Claro, tiene sus cosas, como todas las tenemos, tiene sus retos, tiene sus poderes, pero entendió que era una persona más sensible, entendió que su disfuncionalidad no era de ella, era de toda nuestra familia, entendió que ella tuvo el gran papel de ser el volcán de generaciones de emociones ocultas en toda una familia y que eso era santo. Lo entendió de corazón porque en ese momento yo fui coherente.
Lo entendió de corazón porque en ese momento yo tenía el pensamiento, palabra, obra y emociones en la misma línea. Y en ese momento, cuando los dos nos conectamos, hicimos un milagro. Hicimos lo que 30 años o más de pepas no pudieron. Hicimos lo que miles y miles de dólares en psiquiatras no pudieron. De ese tipo de poder te estoy hablando. Eso es la coherencia. Eso es la coherencia en una relación humana. Pero también está tu coherencia con qué es lo que tú quieres hacer, hacia dónde quieres ir, qué quieres sanar, una adicción, qué quieres sanar, el hecho de que no consigues un trabajo que te guste, qué es lo que quieres hacer, hacia dónde, cuál es tu misión, cuál es tu mollo, cuál es tu tema, cuál es tu canción, cuál es tu película, cuál es tu papel en esa película, hacia dónde quieres ir. Ese propósito emocional hacia donde quieres llevar tu vida, ese obstáculo que quieres lograr es lo primero que tienes que limpiar y definir para convertirte en una persona coherente, es decir, para convertirte en un mago, en una maga, en un alquimista, en un héroe. Eso es lo que diferencia a los héroes del resto de las personas. El resto de las personas andan por la vida haciendo lo que los demás les dicen, sintiendo cualquier cosa porque no saben, no pudiendo expresarse, trabajando un día aquí, un día allá y esperando poco de la vida, dando poco de sí misma. Los héroes van a por algo. Los héroes y los villanos van a por algo. Tienen una cosa en mente, tienen un camino que se les ve claro. Y por eso es que digo que la gente los sigue a ellos. Porque la mayoría de nosotros hemos sido criados por una televisión y por una escuela y por una iglesia y por unos políticos que les conviene que nosotros no tengamos propósito ni poder. Entonces no los creímos, porque entonces tenemos la cabeza programada de tantas series de televisión y nos creemos que eso es lo que somos. Pero no. Vamos a hacer ejercicios de coherencia. Lo primero es ese propósito, es decir, tener esa cosa clara. ¿Qué es eso que yo quiero sanar? ¿Qué es eso que yo quiero hacer? Y de nuevo, no es una misión, son muchas. Elige una hora hoy. Un problema por vez. Ahora, en este año, o en estos 5 años, o en estos 10 años, yo me voy a concentrar en esto. Lo otro, lo voy a dejar ahí estacionado, tranquilo, sin amargarme, y ya lo resolveré después. Yo me voy a concentrar en esto, en una sola cosa. Eso caracteriza la coherencia. Si tú quieres que pensamiento, palabra, obra y emoción estén alineados en una misma cosa, debes aprender a concentrarte en esa cosa sin amargarte por el futuro. Otro requisito para el tema de la coherencia es aprender a realmente vivir el presente. Es decir, hoy voy a ser coherente por media hora. Voy a intentar ser coherente en este momentico en el que estoy hablando con ustedes. Voy a intentar ser coherente en el momento que me toca mover a la niña. Eso no es algo de que, ay sí, debo ser coherente. No, ser coherente es un ejercicio, es un intento. Es una cosa en la que tienes que ponerle toda tu intención y toda tu concentración. Y en el momento en el que lo estás haciendo, nada más debe importar sino eso. Es por eso que yo considero que la meditación es la llave para encontrar la coherencia. Porque ¿qué es la meditación? Es simplemente poner todo en cero. Bajar todos los niveles a cero. Pensamiento, intentar ponerlos en cero. Emociones, intentar calmarlas lo suficiente. Actos en cero porque estás echado o en posición de loto. Y palabras cero porque estás callado. Y entonces a partir de ahí comenzar a tejer o a tocar o a pintar. ¿Por qué digo tejer, tocar o pintar? Porque nuestro estado del ser, es decir, eso que es pensamiento, palabra, obra y emoción, energéticamente es como un flujo, como ondas que se mueven. Eso la gente lo llama energía, lo llama frecuencias. Aunque la mayoría de las personas no tienen ni idea de qué son las frecuencias, por eso se dice vibrar en alta frecuencia. Y eso te aparta de ver cómo realmente es la cosa. Imagínatelo como música. Y si eres persona visual, entonces imagínatelo como que tú emites pintura constantemente, o polvo de pintura, o humo de colores, como te dé la gana. Luego está el control de tus emociones. En ese estado de coherencia al que vas a practicar estar, te darás cuenta de que tú no controlas tus emociones, sino que ellas son como una especie de animal salvaje. Y con los animales salvajes tú no los vas y los reprimes porque te sale todo peor.
Con el animal salvaje hay que jugar, hay que seducir, hay que engañar, hay que imponerse un poco. Imagínate que tus emociones, esa rabia que quieres disolver, ese miedo que quieres superar, ese vicio que quieres controlar, esa ansiedad que no te deja respirar, es un animal. Y es una mascota tuya, solo que es un animal salvaje. ¿Y de qué se alimenta? De tu inconsciencia. Se alimenta de todos aquellos momentos en que no has estado ahí para ella, mirándola, trabajándola. Pero si adquieres ese coraje del que yo hablaba en la vez pasada, de afrontar esas emociones, de hablar con los protagonistas de esas emociones, de tomar acciones con respecto a esas emociones, expresar esa rabia, confesar ese crimen, confesar esa mentira, pedir perdón, perdonar, todo ese trabajo que nos cuesta un montón y que nos damos cuenta que sí sabemos qué es lo que hay que hacer, pero no lo queremos hacer. En la medida en la que hagas eso, vas a domar a tu bestia. Quizás no totalmente, pero sí lo suficiente como para que ella se siente a tu lado, porque es esa bestia la que te va a llevar a la magia. Es decir, cuando yo estaba hablando con mi hermana, fue ese momento en el que casi se me salen las lágrimas, en el que ocurre la magia. Es en ese momento en el que estás ardido, intenso, de emoción, en el cual ocurren las cosas. Es ese momento de la conversación donde tú de verdad sientes que tienes el corazón afuera y que lo estás mirando y que estás hablando desde el corazón, donde de verdad esa otra persona capta el mensaje, donde encuentras las palabras correctas. Entonces, esa bestia, que son tus emociones, son el caballo que vas a cabalgar para llevarte a tu próximo estado del ser. Entonces, bueno, hay que tratarlo bien, hay que darle comida, hay que darle agüita, hay que ver qué rayos es lo que le pasa. Nosotros hemos estado acostumbrados día a día a tener esa bestia encerrada por deseabilidad social, porque tengo un empleo, porque tengo una pareja, porque tengo... Y en realidad lo que hemos estado haciendo es que esa bestia se vaya convirtiendo en un demonio que nos controla, que o lo tenemos apagado debajo, o si sale nos hace sus perros. Cuando ya domas a esa emoción, entonces te toca la parte física, es decir, tener el control de tus acciones. La coherencia está más en que cuando ya tú te das cuenta que tienes esa misión, darte cuenta que eres definida por esa misión. Es decir, que vas a dejar de ser, por encima de ser mamá, por encima de ser mujer, por encima de ser empleada, por encima de ser alumna, por encima de ser pareja, vas a ser alguien que está comprometido con esa misión. Si tu misión emocional es dejar de sufrir, ser libre, hacer lo que quieras, trabajar de lo que quieras, o algo que involucre más tus emociones, lo que te aporta esa constancia, que es de lo que estás hablando ahora, que es esa gotita que va generando la coherencia, porque es la que te va dando la oportunidad de tratar todos los días y de corregir los 8.000 trillones de errores que se cometen intentando alinear pensamiento, palabra, obra y emoción. Debes definirte como eso, como un monje, como un iniciado, como un mago, como un guerrero. Solemos definirnos por las etiquetas que nos ponen, por los roles que nos vemos obligados a ejecutar. Y rara vez nos definimos por el propósito. Una vez que te defines por el propósito, cada día que te paras en la mañana vuelve a ti. Lo más importante de la vida, lo más importante que la plata, que el trabajo, que todo, que la vida incluso misma, es esa canción que yo emano. Es decir, que mi foco pasó de estar en lo que hacía, lo que recibía, lo que me decían, lo que yo decía, a estar en una sola cosa, en la canción emocional que emano en cada momento. Hay una parte del día en la que estoy haciendo cualquier cosa, porque estoy trabajando, estoy dedicado a lo externo y tengo eso como desconectado. Pero todos los días busco ese momento, que puede ser comiendo la manzana, o que puede ser atendiendo a la niña, o que puede ser tocando, o que puede ser editando un video, pero busco un momento en el cual puedo practicar mi coherencia. Un momento en el cual puedo enfocarme en esa canción emocional que emano. Y nada, nada, nada es más importante que eso. Cuando tú te enfocas en eso,
y lo logras hacer bien, es decir, logras empezar a hacer que la canción que emana sea algo armónico, bonito, coherente, que te guste, que te llene, lo demás viene por añadidura. Y entonces los logros, la plata, el trabajo, han ido, como dije al comienzo, amoldándose a esa coherencia. De verdad, si tú quieres ese cambio, despréndete sin ningún tipo de remordimiento de todo aquello que no sea esa coherencia, esa brujería, esa alquimia. Y esa sensación de bienestar va a ser tan brutal que eso es lo único que vas a querer sentir el resto de tu vida. De aquí parte todo lo demás. De aquí parte todos los cambios de hábito, de pensamiento, de relaciones, de trabajo, de situación económica, etcétera, 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 etcétera. Si tienes que dejar el trabajo, déjalo. Si tienes que dejar a una persona, déjala. Si tienes que cambiar de lugar donde vives, hazlo. Concéntrate en ese poquito a poquito, en esa pasión, en esa velita, aunque sea un poquitito, y verás que se va a convertir en una luz tan refulgente como la de un sol. Tu profesión ahora va a ser la de convertirte en un astro, en un sol. Ese es nuestro próximo nivel. Como seres de conciencia, nuestro próximo nivel es un astro. Por eso ellos son los que nos gobiernan a nosotros, porque son nuestros arquetipos psicológicos superiores. Y como es un astro que genera energía en todo sentido, en toda dirección y constantemente. Y lo demás, los resultados, el cómo la gente se lo va a tomar, todo eso les vale un ramo. El amor es el estado del ser de la fuente creadora. Pensamiento, palabra, obra y emoción, juntos promoviendo el crecimiento y la evolución de todo lo que la conciencia toca, del ser más denso al más etéreo, de manera tal que se cuente su historia, se aprenda la lección, se resuelvan sus enigmas y se cumpla su misión. El amor no se da ni se toma, ni se debe ni se roba, se es. Amar es comprender de corazón el flujo inteligente que gobierna y define todo lo que existe, y sumarte a ello incondicional y absolutamente, cual estrella que brilla a todo dar, en toda dirección y para siempre. Amar es volverse Dios. Como verán, es todo lo mismo. Siempre he estado diciendo, salir de la ansiedad, evolucionar, crecer, despertar la conciencia. Amar es todo lo mismo. Es aprender a ver ese flujo que tú emanas y vivir en esa dimensión, vivir siendo tu yo superior todo el tiempo.